Para esta charla he tomado como base especialmente, esencialmente, la autobiografía de la señora Besa y también entonces los comentarios de otros artículos que han salido en revistas teosóficas y en otras partes. La señora Besa, en la introducción de su libro, dice por qué se escribe una persona una autobiografía. Porque puede parecer como un acto de vanidad de la persona. Soy importante y tienen que conocer en relación con mi vida muchos aspectos. Pero ella hace la observación de que una persona que ha vivido en una época especial, dentro de un ambiente especial, en un país, tiene muchas cosas en común con los habitantes de esa época y que las experiencias que ha tenido pueden servir para orientarlas en su vida, ya que ella tuvo muchísimas experiencias felices y dolorosas, pero todas muy enriquecedoras. Entonces hay una justificación para que ella haya escrito esa autobiografía. Ella nació en la familia Booth. Ella se llama Anna Booth, en una época que era muy distinta a la época en que ella escribe su autobiografía, a finales del siglo XIX. Ha habido muchísimos cambios y muchos de esos cambios fueron influidos por ella misma en sus actividades sociales y actividades políticas en Inglaterra. Nació en una familia totalmente irlandesa. La familia de la madre era totalmente irlandesa y del padre era parcialmente inglés y parcialmente irlandés. Ella tenía entonces un amor profundo por Irlanda. Dice que lo único que ella lamentó en su nacimiento es haber nacido en Londres, porque ella hubiera querido nacer en Irlanda, un país que ella amó profundamente y que tuvo que depender en muchísimas ocasiones de las actividades de Inglaterra sobre Irlanda. Ese espíritu irlandés en ella fue tremendamente combativo en favor de las irregularidades que había en el trato de los ricos contra los pobres. La mayoría de los irlandeses eran familias muy pobres y las propiedades las tenían los ricos ingleses que abusaban muchísimo de Irlanda. Esos antecedentes sirvieron muchísimo en el futuro para el desenvolvimiento de su carrera social y política. En esta época había muchísimos tabúes, en la misma forma que había un gran fanatismo y dogmatismo. La mujer no tenía prácticamente ningún tipo de derechos. El hombre tenía el dominio en la familia. Tenía ella, la mujer, que someterse a la voluntad del marido totalmente. Esto hacía que la mujer estuviera en un segundo plano, cosa a la cual ella se rebeló totalmente desde cuando tuvo
uso de razón. Ese machismo que se veía en la casa también se veía en el campo laboral. Los patronos abusaban del trabajador, especialmente si era una mujer o era un niño. Todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta para ver en la época en que ella tiene que vivir y la lucha que ella sostiene, puesto que toda su vida fue una servidora de los seres humanos y quiso que esas cosas cambiaran, y mucho logró para ese cambio en Irlanda y en Inglaterra. En su familia ella siempre vio armonía, amor en el hogar. El padre y la madre se querían muchísimo y adoraban a su hija, a Annie Besant. Besant por el apellido del esposo del padre, Booth, perdón, de Anna Booth, que era el apellido del padre. Ella era de apellido Booth. Había una armonía en el hogar extraordinaria y un amor por la hija que siempre lo tuvo todo a su favor. Era una familia de unas características culturales extraordinarias. Allí se cultivaba la música, la pintura, los buenos modales. Nunca había disgustos ni había peleas en su hogar. Para la madre la música era fundamental y Beethoven y Bach eran el plato musical de todos los días. En ese ambiente ella se va desarrollando. El padre de ella muere muy joven, queda ya huérfana, y las condiciones económicas en que estaban se cambian totalmente. No existían los seguros sociales en esa época y queda la madre desamparada. Tiene que trabajar muchísimo, abusan de ella enormemente cuando ella hace sus ahorros para los pagos que deben hacerse a través de un abogado que se roba el dinero y ella queda con las deudas. Una situación difícil, pero la madre se sacrifica con todo el amor por su hija y ella adora a la mamá. Ella tiene dos adoraciones: Cristo y su madre. Una adoración por ella que duró toda la vida. Para ella el ser más extraordinario en el mundo era la madre. Y para esa madre la hija también era una joya, una adoración. Cualquier cosa que ella necesitara, la madre ya se anticipaba para que lo tuviera. Y ella siempre agradecida por eso. Nunca hubo una deformación en su carácter por el amor que le prodigaba la mamá. Pero las condiciones se pusieron difíciles. Pero eso nos llevaron a una educación muy afortunada. Había una familia que vivía cerca de su casa, con la cual eran ellos amigos. El dueño de la casa tenía una hija y una hermana, la señora Marriott. Él murió y esta señora, que era acomodada, resolvió tomar a su cargo la educación de la hija del hermano. Pero para
tener esa educación, ella quería llevársela consigo a su hogar y que no tuviera sino ciertos días de vacaciones para estar con la familia. Pero pensó que esta niña sola, la educación de esa niña sola no era conveniente, que debiera haber otra persona. Y pensó en Annie y le propuso a la madre que le permitiera esa educación, que ella se haría cargo de la educación de Ana, junto con su sobrina, y le puso esas condiciones de irse a vivir con ella. Para la madre fue doloroso separarse de la hija, pero precisamente por su amor no dudó en entregarla a la señorita Marriott, que le dio una educación extraordinaria. Annie Besant tenía un deseo profundísimo de conocer. El conocimiento para ella era fundamental, era importantísimo. Y ella quería conocerlo todo, entenderlo todo, y el estudio era fundamental para su desarrollo. En sus recuerdos dice que no tiene cuando aprendió a leer, que el recuerdo más lejano que ella tiene está ella con un libro abierto en sus manos. Fue una lectora de toda su vida y la ciencia le fascinó. El estudio de todo lo que tenía que ver con la ciencia era para ella extraordinario, fundamental. La señorita Marriott les dio una educación a esas dos niñas diferente a la acostumbrada. En primer lugar, la memoria queda descartada totalmente de esta educación. Se pueden repetir las cosas y no entenderse. En una ocasión, ella le preguntó, hizo alguna pregunta a Annie, y ella le dijo: yo lo tengo en la cabeza, pero no sé explicarlo. Le dijo: no, Annie, tú no lo tienes en la cabeza. Si lo tuvieras, me lo pudieras hacer llegar a la mía, y yo no entendería. Entonces ella vio que había que tener una comprensión de las cosas y no la memoria. Y así entonces ella estableció un sistema educativo en las niñas. No había libros, no había cartillas, sino ella quería que observaran el mundo. Salían de paseo, iban a los museos, le fascinaban las catedrales que la deslumbraban más con ese fervor religioso que ella tenía. Y había obras magníficas para entregar como una muestra de amor a Dios, y se sentía feliz en esos sitios. Cuando llegaban y les decían: escriban ustedes lo que tuvieron de experiencias hoy. Llegaba al día siguiente y tomaba la lectura de aquello. En primer lugar, veía si lo que habían escrito correspondía a su experiencia. Y después dice: analicemos esto. En primer lugar, el idioma. Un idioma es musical. Si las frases se construyen de tal manera que tengan la armonía para la cual fueron construidas. Y en esta frase, ¿cómo encuentran ustedes esa musicalidad? Y veía que no está puesto un verbo en el sitio debido, que el sustantivo no correspondía al sitio, y les enseñaba entonces a que hubiera esa poesía en los escritos. Analizaba entonces la ortografía y les enseñaba a deletrear.
Dice que uno de los juegos maravillosos que tenían era deletrear rápidamente palabras complicadas. Y ambas gozaban con aquello y aprendieron entonces esa ortografía y esa gramática en inglés sin hablarles nunca de libros, de texto en aquello. Entonces todo era un juego y era una experiencia extraordinaria. La señorita Marrial pensaba que los idiomas eran muy importantes. Entonces ella era muy culta, esta profesora, y hacía que muchas de esas conversaciones fueran en francés. Fue enseñándoles francés hasta un punto en que dijo: bueno, ustedes están preparadas, nos vamos para Francia para ver cómo se pueden ustedes desenvolver. Se fueron felices, esas chicas sabían su francés muy bien y llegaron allí y no entendían nada. Decían: bueno, aquí nos falta entonces el convivir con individuos del país para entonces conocer el idioma. Ustedes pensaban que entendían el francés, pero es necesario entonces esa práctica directa con individuos del país. Pasaron algún tiempo y dijo: bueno, ahora vamos a practicar con el alemán. Dentro de tantos meses nos vamos para Alemania. Y se pusieron a estudiar alemán, fueron a Alemania, tuvieron experiencias muy lindas y así entonces ella aprendió otros idiomas. El latín era fundamental para el aprendizaje de otros idiomas y entonces también estudiaban el latín. Esas visitas a los museos, cuando estaban en Londres, los días de descanso eran para ir a visitar los museos. Cuando fueron a París, entonces hacía lo mismo. Entonces las visitas al Louvre eran de los fines de semana. Se empaparon de toda esa cultura que encontraban en los museos, los parques, las iglesias, los castillos. Todo era un despertar maravilloso para esas niñas. Hasta que llegó un momento en que la señorita Marrial dijo: hasta aquí yo puedo ayudarlas. Ustedes ahora tienen que desenvolverse solas. Y entregó a Annie a su mamá. Ella era una jovencita, adolescente, 18 años, y vio que era necesario que ella tuviera un hogar. Y había un pretendiente de Annie, que era un sacerdote, un pastor de la iglesia, joven. Y ella dijo: ¿quién mejor que ella? Ella se preocupaba porque decía: el día que yo muera, Annie queda sola. Y pensó que era bueno que se casara con este señor. Ella no conocía del matrimonio nada. Según cuenta, cuando se casó era una ignorante, como si fuera una niña de 5 años. No entendía nada, ni quería casarse. Pero la mamá insistió, dijo: usted es un buen hombre y tú puedes entonces tener el ambiente que quieres, puesto que eres tan sumamente devota, vas a tener la iglesia a tu disposición. Un ser religioso, entregado a Dios, es el ser que te conviene. Ella aceptó el asunto, se organizó el asunto del matrimonio, se casaron y casi inmediatamente después se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida al hacer por no llevarle la contraria a su mamá. Se encontró con algo muy distinto de lo que ella había acostumbrado, a ese hogar tan bello y tan armónico
en donde todo era felicidad, se encontró con algo completamente distinto. Un hombre típico, machista, que tenía la última palabra. La mujer no podía acceder a ninguna prebenda, se hacía lo que él quería. Y ella era una rebelde desde niña. Ella no podía aceptar de ninguna manera aquello. Ese reverendo era de apellido Besa, de allí el apellido que ella usó siempre, Annie Besa. Era el apellido de su esposo. Era un hombre dogmático. La Biblia había que leerla al pie de la letra. Ella no aceptaba muchísimas cosas. Ya ella desde niña empezó a cuestionar la Biblia y veía que era un libro en muchos sentidos inmoral, que no podía existir un ser divino como el que se estaba mostrando, un ser que tenía un pueblo preferido y que mandaba a la batalla a su pueblo escogido y cosas así por el estilo. Empezó ya a tener dudas, especialmente cuando oía a este señor en sus sermones vociferar y llegar casi al paroxismo cuando hablaba del demonio que acechaba a todos los seres. Annie rechazaba aquello. Se lo expresó a él y entonces él dijo: ¿qué clase de mujer es usted? Que empezó a humillarla. ¿Qué persona puede ser una que cuestiona la voluntad divina? Y cosas así por el estilo. Ya ella, para esa época, empieza a hacer todos esos cuestionamientos que un ser pensante se hace. ¿Será que Dios es bueno? Y si es bueno, ¿por qué hizo un mundo en donde hay tanto dolor? O si Él no quiere que haya ese dolor y no puede, entonces es que no es omnipotente, como me han dicho. Y si no quedó bien hecho el mundo, entonces es que no es sabio. Y todo eso le producía a ella inmensa angustia, puesto que ella había puesto un ideal en esa idea de Dios, como lo mostraba el cristianismo. Las peleas, los disgustos con el marido eran entonces cotidianos. Ella vio que tenía facilidades para escribir. Escribió algunos cuentos a alguna editorial, y de una editorial de esas le llegó un día un cheque por uno para tener la propiedad de alguno de esos cuentos. No era de mucho valor, pero ella se sintió feliz. El primer dinero que ella ganaba. Y entonces le mostró el cheque al marido, que se lo quitó inmediatamente. La mujer no tenía derecho a manejar el dinero. Él era lo que hacía. Dijo: a ella no le importaba el dinero, sino que le parecía injusto. Esto no puede ser con la mujer. Todos estos son principios que nos muestran por qué la lucha de ella por los derechos de la mujer en Inglaterra. Tiene ya 2 niños y muy pequeños. Se contagian de tosferina. El niño pasa más o menos bien la enfermedad, pero la niña se enferma de gravedad. Cada día se pone peor, hasta que el médico dice: ya, con la niña no hay nada más que hacer. La niña se muere. Démosle algo para que ella esté calmada, para que esté tranquila, y le dio entonces un frasquito con cloroformo para que se lo administrara. Ella empezó a manejar eso
y con un gran amor dedicada día y noche a su hija, la niña fue saliendo del problema y se fue mejorando ante la admiración del mismo médico, que pensaba que la próxima visita iba a encontrar con que la niña ya había muerto. Pero ella en esa época estaba en esa desesperación en su hogar y no encontraba salida. Dijo, ¿qué salida tengo yo? Yo no puedo seguir como estoy. Eso no puede seguir. Si me separo, mi madre va a sufrir muchísimo y tal vez los niños también. Y de pronto encontró, dijo, sí, hay una salida. Es suicidarme. Tomó el frasco de cloroformo y lo iba a tomar completamente para acabar con esa situación, cuando dice que ella oyó una voz perfectamente clara que le decía, cobarde, cobarde, que has querido ser una mártir por el cristianismo y que te dejas dominar por un dolor pasajero. Ella inmediatamente reaccionó. Ella realmente, en sus lecturas y demás, había admirado a los mártires del cristianismo y quería ser una mártir. Decía, qué cosa tan bella morir por ese ideal. No le importaba cómo pudiera ser esa muerte, sino que era una mártir por el cristianismo. Esa voz que oyó, dice ella, con una claridad inmensa y que debió ser su maestro, la hizo reaccionar. Botó ese frasco de cloroformo y dijo, voy a hacer otra de ahora en adelante y yo voy entonces a vivir de otra manera. Y resuelve entonces pedirle la separación al marido. Eso fue una tragedia para la mamá. La mamá le decía que tenía que estar con su esposo. Dijo, yo no me puedo someter, no acepto eso, él no es superior a mí y yo voy a dedicar mi vida al futuro de mis hijos. Bueno, hubo muchísimas polémicas, hubo el juicio de separación, le dieron toda la razón al marido, naturalmente los jueces eran hombres y no le daban ninguna condiciones a ella. Lo único que logró fue que le dejaran a la niña y el niño quedó con el papá. Entonces ella se dedicó a esa educación de la niña y siguió lo que les conté de la educación por la señora Mariat. Entre sus ideales de trabajo cristiano estaba el servicio a la humanidad. Ella quería aliviar el dolor en donde fuera. Antes lo había visto fuera del hogar, ahora lo veía también en el hogar. ¿Cuántas mujeres estaban sometidas al marido? Y también ya una mujer de 21, 22 años ya para esta época, muy joven, pero ya había pasado por esas experiencias, vio el sufrimiento tan tremendo que había en la sociedad, causada por la codicia de los ricos, cristianos la mayoría, y que hablaban de cristianismo y que se aprovechaban de aquello para explotar a las clases trabajadoras. Ella quiso entonces trabajar por la mujer, trabajar por la niñez, y empezó
a buscar. Dijo, ¿en dónde podré yo trabajar de alguna manera por estas personas? Y cómo entender esos interrogantes que la habían hecho separar del cristianismo. Y en esa lucha ella encuentra un movimiento ateísta. El ateísmo, unido al libre pensamiento, naturalmente, era tenido por la mayoría como una condición de corrupción baja que iba contra cualquier principio superior. Y se encontró con que no era así, que había una equivocación en pensar del ateo y del librepensador de esa manera. Ella fue a ese movimiento y quiso conocerlo, y se encontró con que el director de aquello era un señor, un abogado, Charles Braddock, que no creía en Dios, pero que estaba al servicio de los seres humanos. Donde hubiera dolor, allí él estaba, y estaba tratando de cambiar las leyes de trabajo en Inglaterra. Se dio cuenta de que individuos que no creían en un ser superior, creían en el hombre, y que había que trabajar entonces por el hombre, que las religiones habían puesto en el centro a un Dios que no se podía comprender. Era un ser que ellos mismos no entendían, y que un ateo no podía creer en algo que no podía comprender. ¿Qué sentido tenía entonces adorar a un ser para él incomprensible o posiblemente inexistente? Pero había un ser que conocía el hombre y las condiciones de los seres humanos y la explotación tan terrible, como les decía, que había para la clase trabajadora. Las jornadas de trabajo eran tremendas. Por ejemplo, uno de los diputados de la Cámara de los Comunes presentó un proyecto para que el trabajo máximo para una mujer era de 15 horas diarias. Eso quiere decir que era de mucho más de las 15 horas diarias. Ya ella estaba en el movimiento con Carlos Bravo, inmediatamente protestaron. Eso no puede ser así. Si se aprueba una ley de 15 horas de trabajo, eso se va a hacer continuo para todas las fábricas. El trabajo no puede ser mayor de 8 horas. Y 5 días a la semana. El sábado tienen derecho a trabajar solamente mediodía y el resto a un descanso. Entonces lucharon contra aquello, pero luchar contra intereses creados. La Cámara de los Lores eran los individuos ricos y propietarios que no querían que las cosas cambiaran. En la Cámara de los Comunes había intereses económicos y eclesiásticos que no querían que cambiaran las cosas. Era conveniente mantener a la gente ignorante, que no fueran las escuelas. Estaba en su apogeo la era industrial en Inglaterra. El país más adelantado industrialmente en el mundo era Inglaterra, a costa de salarios de hambre y de la miseria de las clases trabajadoras. Entonces les exigían cosas absurdas, que desafortunadamente no me puedo extender mucho
al respecto, pero no más con el tiempo de trabajo podemos ver en qué forma consideraban las cosas. El presentar demandas contra aquello representaba ir contra los intereses creados de una sociedad mojigata de la era victoriana, donde ya todo estaba establecido. Se hablaba de cristianismo que no se vivía y se presentaba entonces una imagen que no estaba de acuerdo con la realidad. Eran los ateos y los libripensadores los que querían producir un cambio. Para esa época se había difundido un folleto en que se veía el problema de las familias muy numerosas en las clases trabajadoras. Mujeres que tenían 10 o más hijos, que vivían en un solo cuarto y en una sola cama, el padre, la madre y los hijos, en posilgas, con sueldos que apenas alcanzaban para medio comer para 2 personas, tenían que alimentarse 10. Era una cosa terrible y espantosa. Ese folleto, el folleto Nocturne, pretendía que las mujeres entonces pudieran tener métodos de contraconcepción para que limitaran la familia. Entonces, Carlos Braddock, ella y el movimiento ateísta se unieron a esa campaña. No es justo que por no conocer ciertos sistemas y por seguir la idea de la Iglesia, ustedes tienen que multiplicarse, cosa que le convenía a las clases ricas para tener obra de mano de esclavitud y de pobreza, ¿no? Ellos entonces se unieron a ese movimiento y resolvieron difundir esos folletos. Ellos lo hacían con una honorabilidad extraordinaria. Primero fueron ante las autoridades competentes y dijeron: vamos a hacer esto, las condiciones son estas y vamos entonces a difundir este folleto. Lo publicaron no como de ellos, sino como propagadores de esa idea. Inmediatamente fueron acusados de inmoralidad, de estar corrompiendo a la sociedad, y todos los epítetos que pueden hacerse, no solamente al movimiento, sino personalmente a Annie Besant y a Carlos Braddock y a los otros líderes de ese movimiento ateísta. Dijeron: no importa, a nosotros nos interesa más la liberación de la mujer y la liberación de esos niños, y vamos a seguir en este programa. Dice: si ustedes siguen publicando ese folleto, se van a la cárcel. Dice: nos vamos a la cárcel, pero mañana a tal hora esos folletos van a darse al público. Y al hacerlo, lo llevaron a los tribunales, y así una guerra continua y peleas que afortunadamente primero fueron condenados, pero hubo una segunda instancia, y ante la popularidad de ese movimiento, puesto que nadie hacía nada, por una parte los individuos con dinero no querían que cambiaran las cosas, y los trabajadores eran temerosos y no hacían nada. Lo que hacían esto eran los ateos, los librepensadores, y ese movimiento entonces creció en popularidad y en agradecimiento. Y cuando en los tribunales se iba a fallar
Eran multitudes los que estaban junto a Carlos Bravo y a Annie Besant para defenderlos y que no fueran condenados. Era tal la multitud que por miedo, no por convicción, los dejaron en libertad. Así fueron sus luchas, tremendas en muchos aspectos. En una ocasión, ella veía las condiciones de trabajo de la mujer en una fábrica de fósforos. Recuerden que en esa época el alumbrado esencialmente se hacía con velas y los fósforos era algo de primera necesidad. Tenían que manejar materiales entonces que iban contra su salud, con esos horarios de trabajo tremendos, mal alimentados, en esos hogares en que les decía usted, de madres con 10 hijos, en donde no alcanzaba para esa alimentación. Mujeres entonces envejecidas y enfermas a los 22, a los 25 años, muertes prematuras y unas condiciones terribles. Entonces, Annie Besant y Bravo, los otros funcionarios, protestaron ante las autoridades de esas condiciones y se le vino indudablemente los tribunales en contra de ellos. Pero ella siguió con el movimiento, habló con las mujeres que salían de su trabajo a medianoche para llegar a trabajar a las 5 de la mañana y se reunía con ellas y les mostraba que ellas tenían derechos. ¿Pero cuáles derechos? Dijo, existen sobre el papel, pero no se cumplen. Ustedes tienen que unirse. Dice, no podemos unirnos. Cuando se quería formar un sindicato, inmediatamente eran despedidos los sindicalistas y se corría la voz y no le daban trabajo en ninguna parte. Entonces tenían miedo los trabajadores. Dijo la señora Besant, pues vamos a organizarnos. Y el primer sindicato femenino de Inglaterra lo formó Annie Besant. Unidas las mujeres y presentados a los tribunales y con esa presión y contra los intereses, porque los jueces no querían fallar nunca a favor de ellos, sino que esa presión era de multitudes. Tuvo que aceptar la fuerza del sindicato. Entonces las mujeres impusieron ya condiciones de horarios de trabajo y de salarios mínimos y fueron aprobados. Y poco a poco las leyes sociales y sindicales fueron estableciéndose en Inglaterra, ya aprobadas en las cámaras de Inglaterra. Esa fue labor de esos individuos ateos, pero con ese corazón generoso, con ese deseo de servir. Carlos Bravo vio que la política era una manera de ayudar y él entonces se presentó para ser elegido como representante en la Cámara de los Comunes. Él ya tenía la condición de suplente. Cuando murió el representante de New Hampshire, que era el distrito que él representaba, podía reemplazarlo en el Parlamento. Él se presentó al Parlamento, no lo quería nadie,
Nadie quería a una persona tan conflictiva, por todo lo que había logrado. Total que tenía un rechazo total en el Parlamento. Él fue a posesionarse. Para posesionarse había que hacer un juramento. Y entonces él dijo: señores, yo no puedo jurar por un ser que no existe y en el cual no creo, pero yo puedo presentar una promesa de que cumpliré mis deberes. Entonces le ordenaron salirse y deliberar a ver si podían aceptar aquello. No aceptar. Dijo: usted no se puede posesionar porque usted necesita jurar. Dijo: yo no puedo hacerlo. Lo sacaron. Ese periodo terminó sin representante de New Hampshire porque él no pudo posesionarse, pero se presentó entonces ya como candidato. Ya se había presentado anteriormente y había perdido, y en esta ocasión ganó la mayoría para posesionarse. Llegó al Congreso y obligaron a que la guardia lo sacara, porque un individuo que no juraba no podía posesionarse. Y él dijo: bueno, si ustedes quieren, pues para mí lo que vale la palabra, la promesa, pero si ustedes quieren yo presento un juramento. Dijo: no aceptamos tampoco su juramento y váyase. Entonces esto le dio pie para presentar ante el gobierno para que hubiera enmiendas también en las cámaras de que una persona podía posesionarse con la promesa sin necesidad del juramento, puesto que no era necesario que un individuo para trabajar por el país creyera en Dios. Unas segundas elecciones. Durante todo ese tiempo no hubo representante del Estado a la Cámara. Una nueva ocasión y también negado. A la tercera ocasión era tal la multitud que acompañó a Bravo fuera de su estado donde él ganó, que la gente viajó para ir al Congreso, a donde no los dejaron entrar. Se quedaron afuera, no podían ir a las barras. Pero era tal la presión que resolvieron aceptar a Carlos Bravo por fin como miembro del Congreso, después de que había sido inclusive atropellado por la policía para sacarlo a ese representante electo democráticamente y no aceptado. Tanto fue la golpiza que le dieron que aceleraron su muerte, puesto que él murió relativamente joven. Pero durante todo ese tiempo estaban luchando Annie Besant y Bravo, y todo el tiempo perseguidos para ir a la cárcel, juicios, pero trabajando por los seres humanos. Eso muestra que no importa realmente lo que una persona quiera. En esa época Annie Besant seguía con sus dudas, seguía en relación con Dios, pero le interesaba entonces más el ser humano. Pero pronto, o pasado algún tiempo, en el cual ya trabajaba no solamente con Carlos Bravo, sino con las hijas de él. Él tenía 2 hijas, y esas hijas siguieron entonces en ese trabajo junto a su padre y junto a Annie Besant en esa lucha. Ella vio que debía haber algo más para ayudar y para servir a los seres humanos. Quiso entonces buscar una respuesta que veía que si bien era buena, no era suficiente, y se dio cuenta que había un movimiento socialista
que era más amplio que el que estaba llevando Carlos Bravo. En ese movimiento socialista ella vio una oportunidad de servir mejor al pueblo. Se empapó de lo que era ese movimiento. Ella nunca hacía las cosas sin conocerlas muy bien. Cuando ella entró al movimiento ateísta, primero lo conoció y vio los alcances que tenía. Era de una sinceridad absoluta. Lo mismo que era muy sincera cristiana en un principio, fue una sincera atea posteriormente. Y en el socialismo vio que había mayores oportunidades para los cambios económicos que mejorarían la situación de las personas. En Irlanda, por ejemplo, y ella lo sentía como irlandesa, la propiedad estaba en manos de unos pocos, generalmente ingleses, eran dueños de la tierra. La gente que trabajaba eran arrendatarios, trabajaban y mal comían, y esos propietarios vivían como príncipes en sus castillos. Ellos tenían derecho a sacar y a desahuciar en el momento que quisieran a cualquier arrendatario, y lo hacían. Hubo momentos en que ellos vieron que se podían unir esos arrendatarios y empezaron los desahucios por miles, y esa gente quedaba en la miseria. Esos problemas de Irlanda venían de muy atrás, y bien sabemos que apenas hasta hace muy poco tiempo empezaron a resolverse por esas diferencias sociales y económicas. El irlandés era un individuo de segunda clase o de quinta clase, y los que eran importantes eran los propietarios, que no eran irlandeses generalmente. Esa gente quedaba en la miseria. Y Annie Besant también luchó entonces porque se acabaran los desahucios, que hubiera una estabilidad en el trabajo de esas clases populares, y vio que en el socialismo tenía mayores oportunidades y se alió al socialismo. Eso fue muy doloroso para Carlos Bravo, que tenía como mano derecha a Annie Besant. Ella quería profundamente a su amigo, lo admiraba, y a las hijas del amigo, pero ella veía que tenía que trabajar por lo que era mejor, por lo que era más justo, y prefirió sacrificar aquello al servicio, por el servicio a las clases necesitadas. Le dolía eso profundamente. Sabía que le iba a doler a los ateístas, y a ella le dolía también, pero eran unos pocos en comparación a esa inmensa población desposeída, y se retiró. Carlos Bravo firmó una carta agradeciendo a Annie Besant todo lo que había hecho por el ateísmo, y que lamentaban que ella se separara de ese gobierno. Pero no todos los ateístas lo tomaron así, y muchos se volvieron enemigos de ella. Entonces ya tenía enemigos en la iglesia, enemigos en el gobierno, enemigos en las cámaras, enemigos en los propietarios de las fábricas. Pero ella tenía que luchar por el que sufre. Estuvo allí durante 2 años, y durante 2 años en esa lucha vio que realmente el socialismo hacía mucho por el bienestar económico de los seres, pero que faltaba algo, que tenía que haber algo más que pudiera llenar al ser humano
que no solamente era lo económico, sino que esas necesidades espirituales que ella misma tenía, presentía que tenía que tener una respuesta. Es ya 1878. Ella había leído algo de teosofía. Primero en revistas, en el movimiento ateísta tenían un periódico y allí se presentaban las iniciativas de personas de distintas clases. Y en alguna ocasión había algún escrito del coronel Olcott sobre teosofía que no le llamó mucho la atención. Después se publicó, antes de la doctrina secreta, el libro, un libro sobre teosofía del señor Sinnett, y ella lo leyó, le pareció interesante, pero tampoco la llenó completamente. Pero se publicó la doctrina secreta en 1878 y ella, como editorialista de un periódico, recibió del director 2 gruesos tomos que habían salido de la doctrina secreta. Le dijo: mire, la gente habla mucho de estos libros y acaban de salir de una señora Blavatsky. Quiero que usted los examine y que me dé su opinión para que la presentemos en el periódico. Ella lo recibió y empezó a leer. Él era como si le hubieran abierto los ojos. Era lo que ella esperaba de toda su vida, como una respuesta a la evolución. Ella conocía la evolución según Darwin, pero era una evolución material que no la convencía totalmente, y allí se demostraba una evolución no solamente material, sino una evolución lógica de desarrollo de la conciencia del ser humano a través de las experiencias en el mundo. Empezó a haber resuelto el problema del bien y el mal. Demostró la teosofía que el ser por ignorancia comete errores, pero que en medio de las experiencias va desarrollando su conciencia. Leyó ese libro ávidamente en un fin de semana y lo entendió y lo comprendió todo, cosa que a nosotros nos cuesta tantísimo trabajo y necesitamos mucho tiempo y todavía no comprendemos algunas cosas. Para ella fue quitarle las últimas trabas para el conocimiento de lo que debía ser. Y ella, fiel a aquello, dijo: yo tengo que abandonar todo lo anterior. Es en la teosofía donde tengo la respuesta, pero tengo que conocer aquello. Se fue a la sociedad teosófica. Allá en la sociedad teosófica se informó más. Dijo: ¿qué tengo que hacer yo para hacerme miembro? Le dieron las condiciones. Habló con el jefe del periódico y le dijo: yo necesito que usted me dé una cita con la señora autora de este libro. Ella estaba en Londres, la señora Blavatsky, y consiguió la cita. Fue con un amigo que también llegó a ser miembro de la sociedad teosófica después, y se presentaron a la hora convenida a donde la señora Blavatsky. La hicieron entrar muy gentilmente, tuvieron que pasar por unos sitios largos antes de llegar a la oficina de la señora Blavatsky. Ella estaba detrás de un escritorio, se paró, lo recibió muy amablemente y empezaron a charlar. La señora Blavatsky habló de todo lo imaginable, de sus viajes, habló de sus experiencias en esos viajes. No se habló nada de teosofía, para nada.
Al final, para despedirse, le preguntó a la señora Besa, bueno, ¿usted conoce la Sociedad Teosófica? Dice, ella quiso inmediatamente decirle sí, y esto es lo que yo quiero, pero era orgullosísima. Y dijo, esta señora me va a humillar, y yo no me... ¿No? Entonces no quiso decirle lo que ella sentía en ese momento, porque dice, la señora Blavatsky dice, tenía unos ojos muy hermosos y penetrantes, ¿no? Y dominaban con su mirada a la persona que estuviera junto a ella, y se sintió dominada por primera vez. Entonces se despidieron y volvió entonces ella a la Sociedad Teosófica y pidió su admisión, o se informó. Tuvo una segunda entrevista, sí, se informó más, tuvo una segunda entrevista. Entonces estuvieron ya ellas 2 horas y la señora Blavatsky le dijo, usted ya conoce el informe de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, no me acuerdo en el momento el nombre de esa sociedad supremamente importante, ¿no? Para no poderme buscar aquí en estos papeles que me pierdo, no sé en dónde está exactamente el nombre, que la había condenado cuando los Coulomb en Adyar, instigados por los misioneros en la India, acusaron a la señora Blavatsky de fraude para mostrar que existían los maestros. Y la persona que fue allí a hacer esa investigación en nombre de la sociedad solamente oyó el testimonio de los Coulomb y asociado con esos misioneros que querían acabar con el movimiento teosófico, que hablaba de que todas las religiones tenían una misión por cumplir y no solamente el cristianismo. Dijeron que ella había sido un fraude y que había estaba engañando entonces a las personas con esa idea de que existían seres superiores, los maestros. Ella le dijo que no lo conocía el informe. Dijo, mire, vaya a la Sociedad Teosófica, infórmese, lea ese documento, y después de que lo haya leído, venga y hablamos las dos. La señora Besa se fue, leyó el informe y le pareció absurdo, ridículo lo que estaban diciendo aquellas personas en el informe. Ella había visto que realmente, de acuerdo con la evolución, tenía que haber seres superiores al ser humano, que habían tenido un desarrollo de conciencia mayor, que estaban sirviendo a la humanidad en ese desarrollo espiritual, esa ayuda permanente que ella estaba buscando a través de las cosas físicas, en el ateísmo y en el socialismo, y que completaban entonces el panorama. Y entonces ella vio aquello absurdo, y en contra de lo que suponían aquellos que dieron el dictamen en contra de la señora Blavatsky, lo que hizo fue animarla a ella a acercarse a la sociedad, como muchos otros también se acercaron a aquello. La señora Besa, en su autobiografía, nos cuenta el encuentro de ese día con la señora Blavatsky, cuando le había dicho que volviera después de ver ese informe. Ella pidió su ingreso a la Sociedad Teosófica
le dieron su diploma o certificado de miembro de la sociedad y fue a donde ella. Dice así en su libro: al recibir mi diploma, acudí al Lansdowne Road, donde encontré solo a H.P. Blavatsky. Me acerqué a ella, me incliné y la besé sin decir palabra. ¿Ha ingresado en la sociedad? Sí. ¿Ha leído el informe? Sí. ¿Y qué? Caí de rodillas. Estreché sus manos entre las mías, mirando fijamente sus ojos. Mi respuesta es: ¿quiere usted aceptarme como discípula y otorgarme el honor de proclamarla mi maestro a la luz del mundo? Su austero semblante se dulcificó, inusitadas lágrimas arrasaron sus ojos. Después, con dignidad más que regia, colocó su mano sobre mi cabeza y dijo: es usted una noble mujer, que el maestro la bendiga. Durante aquel día, 10 de mayo de 1889, hasta la fecha, 2 años y 3 meses y medio después que dejó su cuerpo, el 8 de mayo de 1891, nunca vaciló ni menguó la confianza que en ella deposité. Le otorgué mi fe por poderosa intuición y le fui fiel día tras día, viviendo a su lado en estrecha intimidad. De ella hablé con la reverencia del discípulo hacia un maestro que nada la defrauda, con la afectuosa gratitud que nuestra escuela es el natural galardón del que abre la verja y muestra el sendero. Burlonamente dice el inglés del siglo XIX: locura, fanatismo, sea, yo vi y puedo esperar. Así ingresó ella a la Sociedad Teosófica. Vivió muchísimos años después de la muerte de la señora Blavatsky. Ella termina su autobiografía con el ingreso a la sociedad. Después no la continuó. Ese libro es una maravilla. Realmente, uno de los objetos de esta presentación de hoy es que sea como un abrebocas para que ustedes lo lean. No sé si ese libro se va a conseguir en las librerías. En una época lo publicó Kirch, es posible que todavía lo publiquen. En todo caso está aquí en la biblioteca de la Sociedad Teosófica. Podemos aprender muchísimo de ello, de ese amor profundo de Ali Besant por la verdad. Por la verdad sacrificó su bienestar en el hogar. Por la verdad sufrió, y a pesar de eso, sabiendo que sufría también su madre, se apartó del cristianismo. Por la verdad se unió al movimiento ateísta. Por la verdad y por el amor al hombre, su vida fue de entrega y de sacrificio constantes. Por la verdad se retiró de ese movimiento y entró en el socialismo. Por la verdad llegó a la Sociedad Teosófica y continuó su labor. Ella aprendió mucho de política en su tiempo, y esa política la continuó en la India. Cuando ella llegó a la India, vio también esas condiciones oprobiosas en que un pueblo extraño era el amo y los servidores eran los indos, personajes también de tercera y cuarta clase. Ella luchó por la independencia de la India. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, como la India era un protectorado inglés, ella pidió
a los indios, junto con otros, con Gandhi, con otros, que olvidaran las diferencias que tenían con Inglaterra y que fueran a luchar junto a los ingleses. ¿Conoció a Gandhi? ¿Perdón? ¿Ella conoció a Gandhi personalmente? Sí, claro. A luchar por los ingleses. Y los ingleses les prometieron a los hindúes, a los indios, que después de que terminara la guerra se trataría la independencia de la India. Y los indios fueron a luchar, y como cualquier otro, y estaban en las primeras filas defendiendo los intereses de Inglaterra. Y cuando terminó la guerra, los ingleses se olvidaron de cumplir esa promesa y siguió la lucha de ella. Ella siguió luchando por la independencia de la India y luchó con Gandhi, junto a Gandhi. Esa fue una lucha maravillosa, y como les digo, su experiencia en Inglaterra, en Irlanda, en el campo político, le sirvió muchísimo. Dijo, tenemos que organizarnos. Ella quiso entonces organizar un partido para buscar la independencia de la India y estableció el Partido del Congreso. A través del Partido del Congreso, una inglesa, una europea, fue elegida como la presidenta del Congreso de la India. A ella la adoraba en la India. Una mujer que estaba luchando contra su país, admirándolo, y nunca emigrándolo, sino contra la opresión que tenía contra la India. Desde allí, y con Gandhi, lucharon por esa independencia. Al fin los dos se apartaron. Ella vio que la lucha, como está haciendo Gandhi, con una independencia total, iba a llevar a un caos a la India. Y ella decía, no, nosotros tenemos que ser independientes bajo la corona inglesa, en el Commonwealth, como lo hicieron el Canadá y como lo hizo Australia. Pero Gandhi no lo quiso, y los dos se separaron. Ella vio entonces lo que iba a pasar de desorden después, y el tiempo le dio la razón. Después de la independencia de la India, inmediatamente después, en 1948, vinieron esas tormentas políticas de la división entre musulmanes e hindúes. Pero ella fue una luchadora siempre. En la India se le adoró como se le adoró en Irlanda. A ella se le ella consideraba a la India como su segunda patria. Llegó a la India después de la muerte de la señora Blavatsky, cuando era el presidente el coronel Olcott. Con él trabajó estrechamente hasta su muerte en 1907-8, y fue nombrada presidenta de la Sociedad Teosófica hasta su muerte. Ella falleció siendo presidenta de la Sociedad Teosófica. Y desde la Sociedad Teosófica siguió luchando por los intereses de los necesitados, de los pobres, de los oprimidos, del servicio, pero ya con esa visión más amplia, en que la solución no es económica solamente, que es necesario solucionar los problemas económicos, pero que son los problemas internos, las causas de aquellos desastres en el campo exterior. Ella vio entonces la necesidad de despertar las almas, no solamente despertar a las personas para su independencia económica.
Y esa lucha, que continúa siendo la misma en la sociedad teosófica, puesto que un alma que despierta al sentido de la unidad de la vida ya no podrá ser esa explotadora de los pobres en beneficio de los pocos que acaparan las cosas del mundo. Trabajó inmensamente también en el campo de la llegada del instructor del mundo, en el caso de Krishnamurti. Se suponía que debería venir nuevamente el instructor del mundo, como había venido 2000 años atrás a Judea, y que a través de un discípulo que era Jesús, el gran ser divino, el Cristo, se manifestaba, y que era a través de un ser humano superior que debería volver a mostrarse en Cristo. Y ella supuso que debería existir ese ser. Una vez el señor Leadbeater, paseando por las playas de Ayar, encontró a un muchachito de 12, 13 años que estaba jugando allí, y vio en él a un ser especial. Le habló de él a la señora Besan. La señora Besan quiso conocerlo y reconoció el muchacho medio tontito que era ese que le presentaba, que no mostraba realmente ninguna cualidad superior. Reconoció a un ser superior como Krishnamurti. Realmente hubo una visión de lo interno a través de lo que veían los demás de un muchacho sin importancia. Ella pensó que a través de él iba a presentarse el instructor del mundo. Alrededor de él se formó un movimiento que se llamó la Estrella del Oriente. Él escribió aquel libro a los pies del maestro. Mostró cualidades superiores que no vieron los demás. Una visión extraordinaria de ella. Y Krishnamurti se convirtió entonces en el esperado medio para la llegada del instructor del mundo. Con eso ella se creó también nuevos enemigos. No todos estuvieron de acuerdo con ella y otros sí lo estaban. Pero uno que no estaba de acuerdo con ella fue el propio Krishnamurti. Pero yo pienso que esa visión que tuvo Annie Besant y que tuvo el señor Leadbeater de ver a un ser superior en Krishnamurti trajo un mensaje especial al mundo, que hay una manera de desarrollo del ser sin intermediarios. Krishnamurti decía: la evolución es un camino sin fronteras. Él no aceptaba, no pensaba, no creía que nadie pudiera desarrollarse dentro de una organización, que una organización no puede llevar a nadie adelante sino mostrarle un camino, y que a diferencia de lo que mostraban las religiones, que decían solamente se puede llegar hacia adelante a través de la religión, él muestra que dentro de nosotros está ese ser divino, que en nosotros está ese camino, y que tenemos que tomar esa responsabilidad, y nadie nos puede llevar adelante sino nosotros mismos. Y tal vez esa sea la única respuesta en el futuro para seguir adelante. Se formó ese movimiento que se llamó la Estrella de Oriente, y cuando tenía miles de seguidores, Krishnamurti lo disolvió cuando mostró que no es a través de las organizaciones ni siguiendo a un líder que se puede lograr ese progreso. Y creo que con esto él le prestó un gran servicio a la sociedad teosófica y a los seres humanos. Es decir, la sociedad teosófica
específicamente, no nos puede llevar a nosotros a ninguna parte, pero nos puede mostrar un camino. Pero el trabajo, el esfuerzo, el cambio, la realización de nuestro ser espiritual tiene que hacerla cada uno. Nadie puede transitar el camino por nosotros, y por eso estamos agradecidos con la Sociedad Teosófica. Y Krishnamurti en sus últimos años, como nos lo cuenta la señora Radha Burnier, nuestra presidenta, se acercó a la Sociedad Teosófica y a ella misma le dijo: a mí me gusta la Sociedad Teosófica, pero no podía hacer ninguna aceptación en que había una sociedad que servía y otras no. Él mostraba que la Sociedad Teosófica muestra el verdadero camino, pero que no es la sociedad la que nos puede llevar hacia adelante. Nos muestra el camino, pero la única posibilidad está dentro de nosotros mismos. Y eso lo mostró en gran medida, con su vida, con su sacrificio, con su espíritu de servicio, con su amor a la humanidad, nuestra heroína, Annie Besant. Muchas gracias.